Buenas noches, estimados. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de normas sobre el sistema de medición para el suministro de electricidad, regulaciones del Código Eléctrico Nacional para instalaciones residenciales, elementos y materiales de instalaciones eléctricas residenciales y circuitos derivados de una instalación residencial. Somos el grupo G, conformado por Pérez Reyes Brian, Ordóñez Vera Lionel, Sánchez Ruiz Luigi, Carcelén Torres Edison. Buen día, ingeniero Juan José Laine y compañeros. Mi nombre es Leonel Ordóñez y pertenezco al grupo G de la materia de electrotecnia. El día de hoy les voy a hablar de las normas de medición para el suministro de energía eléctrica. Antes de saber cómo se comportan estas normas o qué nos quiere decir, debemos saber también cómo se comporta este sistema de medición de suministro de energía eléctrica. Así que vamos al tema. ¿Cómo se comporta un sistema de suministro eléctrico? Pues vamos a citar dos puntos que son muy importantes para entender un poco esta sinergia. El sistema de suministro eléctrico es aquel que comprende un conjunto de medios y elementos los cuales están dotados para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos los cuales constan de control, de seguridad y de protección, además de que construye un sistema integrado que, además de disponer de un sistema de control de distribución, ¿sí?, de la energía eléctrica. Como segundo punto, también tenemos que este sistema está regulado por un sistema de control centralizado, el cual se encarga de la explotación racional o la explotación consciente para los recursos de generación, es decir, que pueda distribuir de manera racional a cada una de las secciones de este suministro, provocando que tenga una buena calidad de servicio acorde con la demanda o las necesidades del cliente o el consumidor, que se podría decir que es el destino final de la energía eléctrica, ¿sí? Además, como punto agregado, cubren las necesidades que tengamos nosotros como población para el consumo de energía eléctrica, ¿sí? También esta explotación racional se encarga de evitar fallos en las incidencias del consumo de energía eléctrica. Ahora vamos a hablar de las normas del sistema de medición de energía eléctrica. Vamos a hablarlo desde el punto de vista autorizado por el gobierno. Es que, según lo establecido por la Ley General de Servicios Eléctricos, nos dice que en la presente norma se establecen las exigencias o los puntos determinantes que deberán cumplir los concesionarios o empresas de servicio público de distribución de energía eléctrica y las empresas que sean propietarias, arrendatarias o usufructuarias que operen a cualquier título e instalaciones de distribución de energía eléctrica. También podemos hablar del artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice que el Estado es responsable de la provisión, distribución y proveer de energía eléctrica, entre otros, a toda la población. Es decir, que está encargado de poder no solo regular, sino de asegurar el suministro de energía eléctrica en sus varias formas posibles para las necesidades de la población o necesidades del consumidor. Normas autorizadas por el gobierno. Se puede decir que el artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que esta actividad de distribución y comercialización de la electricidad está realizada a través de las personas jurídicas, es decir, las empresas eléctricas de distribución debidamente habilitadas por la autoridad concedente para ejercer tal actividad. Por ejemplo, podemos hablar de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, que es la empresa estatal autorizada para la autorización y regulación de la distribución de energía eléctrica, y esta autorización se la concede obviamente el Estado. Podemos hablar del sistema monofásico, y este sistema es el que tiene entre 120 voltios, posee 2 hilos monofásicos, y este servicio se suministrará para demanda de hasta 3 kilowatts, ¿ya? Y entre 100 o 240 voltios se tienen 3 hilos monofásicos, y este servicio se demanda hasta 30 kilowatts. Y si hablamos de 120
a 208 voltios se poseen 3 hilos monofásicos, los cuales se suministran hasta 30 kilowatts también, pero en los sectores que se disponga de un sistema trifásico de 120 a 208. De lo contrario, será necesario instalar un banco de transformación particular o de forma singular, ¿no? Hablando de un sistema trifásico, decimos que se da entre 120 y 240 voltios con un triángulo de 4 trifásicos con neutro sólidamente aterrizado, que ya sabíamos porque lo mencionamos antes, ¿no? Que es un sólidamente aterrizado. Y este servicio se suministra para cargas trifásicas mayores a 4 kilowatts, que la demanda total del inmueble no sea mayor a 30 kilowatts, ¿ya? Y si hablamos de 120 hasta 208 voltios, posee una instalación estrella de 4 hilos trifásicos con neutro sólidamente también aterrizado. Y este servicio se suministra para condiciones similares a las descritas en el literal que hablamos antes, ¿no? Y en los sectores donde se disponga de este servicio, las cargas monofásicas deben ser balanceadas entre las fases. Ahora, no nos olvidemos de algo muy importante, que son los disyuntores. Y para hablar de los disyuntores, empezamos a citar dos ítems, que hablamos de las cargas con protección y corriente instalada hasta 70 amperios. Cuando la carga de un consumidor requiera de la protección de un disyuntor hasta de 70 amperios, la medición se hará por medio de un medidor autocontenido de clase 100, tipo socket, en donde las acometidas vendrán desde el tenido eléctrico que proporciona la empresa que da el servicio. ¿Qué quiere decir un autocontenido clase 100 tipo socket? Estos dispositivos se dan según el máximo de amperaje que puedan poseer, ¿no? Hay de clase 100, de clase de menos voltios. Según el tipo de amperaje será el dispositivo tipo socket. Y hablamos de las cargas con protección de hasta 175 amperios. Cuando la carga de un consumidor requiera de la protección de un disyuntor hasta 175 amperios, la medición se hará por medio de un medidor autocontenido clase 200 tipo socket. En este caso, de hasta 200 amperios será el dispositivo tipo socket, en donde la acometida vendrá desde el tenido eléctrico que proporciona la empresa que da el servicio de energía eléctrica. Regulaciones del Código Eléctrico Nacional para instalaciones residenciales. Tienen por objeto fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas en bajo voltaje, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas, proteger los equipos y preservar el ambiente en que han sido construidas. Esta norma contiene esencialmente exigencias de seguridad. Su cumplimiento, junto a un adecuado mantenimiento, garantiza una instalación básicamente libre de riesgos. Esta norma establece las especificaciones técnicas, requisitos mínimos que deben cumplirse en el diseño y ejecución de las instalaciones eléctricas interiores para uso residencial. Con la elaboración de este documento se pretende prevenir, minimizar o eliminar los riesgos de origen eléctrico al ofrecer condiciones de seguridad para las personas y sus propiedades. Se emplearán las unidades del sistema internacional, tales como el metro, metro cuadrado, centímetro, centímetro cúbico, milímetro, milímetro cuadrado, amperio, voltio, vatio, kilovatio hora y grados Celsius. Esta norma se aplica en las instalaciones eléctricas interiores residenciales no neumáticas en bajo voltaje, en edificaciones nuevas o ampliaciones, modificaciones de instalaciones eléctricas existentes, de tal manera que las instalaciones cuenten con la protección indispensable contra choques eléctricos, efectos térmicos, sobrecorrientes, corriente de falla, sobrevoltaje. El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta norma garantiza el uso de la energía eléctrica en forma segura. Estudio de demanda y factor demanda. Para los cálculos de diseño se deben considerar los siguientes parámetros. Para iluminación, se debe considerar por cada salida de iluminación una carga máxima de 100 vatios. Para tomacorrientes se deben considerar por cada salida de tomacorrientes una carga de 200 vatios. Para cargas especiales, se consideran aquellas salidas para equipos cuya potencia sobrepase los 1500 vatios, como por ejemplo la cocina eléctrica, calefacción, aire acondicionado, ducha eléctrica, ascensores, equipos médicos, calentador eléctrico de agua, entre otros, debiendo considerarse para el diseño la potencia de placa de cada uno de los equipos y la cantidad de equipos a ser utilizados.
Código de Práctica Ecuatoriana CPE INEN 19-2001, Código Eléctrico Nacional, donde dice: el Código Eléctrico Nacional surge como una necesidad imperiosa para el país, puesto que se constituye en la materialización de los requerimientos nacionales en aspectos de seguridad para las instalaciones eléctricas en construcciones, los cuales garantizan al usuario una utilización segura y confiable de las instalaciones eléctricas. El objetivo fundamental de este código es la salvaguardia de las personas y de los bienes contra los riesgos que puedan surgir por el uso de la electricidad. Este código contiene disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad, basado en diferentes parámetros aplicados y válidos internacionalmente. Relación con otras normas internacionales. Los requisitos de este código abordan los principios fundamentales de protección para la seguridad, los cuales se encuentran en la sección 131 de la norma 60.304-1, instalaciones eléctricas de edificios de la Comisión Electrotécnica Internacional. La organización de este código se divide en introducción y 9 capítulos. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 son de aplicación general. Los capítulos 5, 6 y 7 se refieren a lugares especiales, equipos especiales u otras condiciones especiales. En estos últimos capítulos complementan o modifican las normas generales. Los capítulos 1 a 4 se aplican en todo, excepto los modificados en los capítulos 5, 6 y 7 para las condiciones particulares. El capítulo 8 trata de los sistemas de comunicaciones y es independiente de los demás, excepto en las referencias que se haga a ellos. El capítulo 9 consta de tablas y ejemplos. Los anexos no son parte de los requisitos de este código, sino que se incluyen con propósitos informativos únicamente. Ejemplo de regulación del Código Eléctrico Nacional. Capítulo 4. Equipos de uso general. Sección 422. Generalidades. 422.1. Alcance. Este artículo trata de los electrodomésticos utilizados en cualquier tipo de ocupación. El 422.3, otros artículos, los requisitos del artículo 430 se deben aplicar a las instalaciones de electrodomésticos operados a motor, y los requisitos del artículo 440 se deben aplicar a las instalaciones electrodomésticas que contengan motocompresor, refrigerantes herméticos, excepto cuando se indica específicamente algo diferente en este artículo. Muchas gracias. Elementos y materiales de instalaciones eléctricas residenciales. Se denominan elementos eléctricos aquellos dispositivos que forman parte de un circuito eléctrico. Generalmente son un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o plantillas metálicas. Hablaremos de los elementos. Tenemos el elemento de conducción. Estos elementos de conducción nos permiten el paso de energía eléctrica. La mayor parte de los conductores empleados en instalaciones eléctricas están hechos de cobres o aluminios, que son comercialmente los materiales con mayor conductividad y un costo suficientemente bajo para lo que resulten económicos. Tenemos los conductores de fase. Es un conductor activo que se lleva la corriente desde un cuadro eléctrico a un distinto punto de luz y toma la corriente de una instalación. En cambio, los conductores neutros es el conductor de retorno que encierra un circuito permitiendo la vuelta de un corriente de un punto de luz o un toma corriente. Tenemos ahora los conductores de tierras o toma de tierra. De seguro han escuchado hablar de la toma de tierra o probablemente sepan que está relacionado con la electricidad. Toda instalación eléctrica debe contar con una toma de tierra. Se trata de una conexión al suelo para desechar corrientes eléctricas indeseables, y se trata de un electrodo por lo que generalmente se lo denomina como pica, enterrado al suelo y unido a un conector conectado a las instalaciones eléctricas. Los principales objetivos de esta toma de tierra son proteger la seguridad de las personas y evitar que no nos electrocutemos, proteger las instalaciones y minimizar el ruido electromagnético para mejorar la calidad de la señal. Ahora tenemos lo que es la canalización eléctrica. Se entiende por canalización eléctrica a los dispositivos empleados a una instalación eléctrica para contener los conductores, por ejemplo las tuberías plásticas o metálicas, de manera que queden protegidos contra un deterioro mecánico o de contaminación. Las canalizaciones más comunes de instalaciones eléctricas son los tubos o las canaletas. Por ejemplo, tenemos los tipos de tubos para las instalaciones eléctricas. Tenemos el tubo de PVC,
tubo de flexibles metálico, tubo IMC. Y también el último que tenemos, el tubo UMST. Ahora tenemos los elementos de consumo. Básicamente todos aquellos dispositivos o aparatos de cualquier equipo que consuman electricidad, incluye las cajas fijas como aparatos conectados permanentemente a una instalación. Por ejemplo, tenemos lo que son los focos, timbres, lámparas, refrigeradoras, son elementos de consumo. Elementos de control son los elementos llamados apagadores. Pueden ser apagadores sencillos de escalera o de control de ventilador, entre otros. Permiten encender y apagar cualquier aparato. Tenemos los interruptores simples o los interruptores dobles o triples. Ahora tenemos los apagadores de escaleras. Se llaman así a un interruptor de 3 vías, que junto a otros iguales de características se utilizan para controlar una lámpara de dos lugares distintos según lo que se requiera, como en el caso de unas habitaciones con escaleras que requieren que iluminen los escalones distintamente de donde nos encontremos, ya sea en la parte de arriba o la parte de abajo de la escalera. Elementos varios o mixtos son contactos que se consideran como caja fija. Estos, independientemente que tenga no conectado algún equipo o un dispositivo o aparato. Tenemos también los que son los tomacorrientes, los circuitos eléctricos que alimentan a las tomacorrientes a través de una caja de paso o de interruptores. Los tomacorrientes pueden ser visibles o estar en una parte atrapada. Entonces, tenemos también lo que son los elementos de protección. Protegen el sistema eléctrico o aparato o un dispositivo conectados a él. Otro elemento que también podemos tener son los fusibles. Son elementos de protección que constan de un hilo o cinta de aleación de plomo o estaño con un bajo punto de función, que se funde cuando se excede un límite a la cual se diseña un interruptor de circuito que se fabrica para la operación de 2 tipos. Tenemos los interruptores termomagnéticos. Estos tipos de interruptores están provistos de una palanca que cambia de posición automáticamente de on a off. Cuando se sobrepasa la potencia máxima contratada o prevista en un circuito, hay una conexión accidental o directa entre los ambos conductores del circuito. Tenemos los elementos complementarios. Son aquellas partes de instalación necesarias para instalar el resto de elementos de las instalaciones eléctricas residenciales, como son llamados los puntos de energía eléctrica, también llamados los portalámparas, para generalmente conectar a un interruptor que sirve como base de lámpara y un foco, que sea en la pared o en el techo. Muy buenas noches, ingeniero y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre los circuitos derivados de una instalación residencial. De acuerdo con las normas técnicas para instalaciones eléctricas, un circuito derivado se define como el conjunto de conductores y demás elementos de cada uno de los circuitos que se extiende desde los últimos dispositivos de protección, tal como lo es posible, hasta donde termina el circuito alimentador. El artículo 210 de la norma 001-2012 nos indica que existen requisitos para el circuito derivado. Aquí quedan fuera todos aquellos que alcancen una alimentación única para cargas de motores y de propósitos específicos. Los circuitos derivados de los que trata el artículo 210 deben clasificarse según el rango de amperes máximo permitido. La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15 hasta 50 amperios. Cuando se usen por cualquier razón conductores de mayor ampacidad, es decir, mayor capacidad de conducción, la clasificación del circuito debe estar determinada por el rango de amperios máximo. Para el caso de la instalación residencial, los más comunes son de 15 y 20 amperios, sin que esto signifique una restricción. Ahora tenemos el diagrama de circuitos derivados, el cual trata lo siguiente. El diagrama de circuitos derivados del panel de distribución o caja de breakers se instalan las protecciones de los circuitos derivados como se tienen en el diagrama. Aquí tenemos que los circuitos de tomacorrientes de uso general, que vendrían a ser 2, son de 15 amperios y 20 amperios, que se encuentran en el circuito 11 y circuito 13, que vendría a ser C11 y C13.
Para el caso de los circuitos de alumbrado se tienen de 2 de 15 amperios, que vendría a ser el circuito 7 y 9, C7 y C9. Los demás circuitos son de uso individual a 240 voltios y 120 voltios, tal como lo es el calentador de agua, la bomba de agua y el aire acondicionado. Están a 240 voltios. Estos utilizan disyuntores de 2 polos. Los circuitos de uso individual a 120 voltios son el extractor, la nevera, la olla eléctrica y la lavadora. Para el caso de los tomacorrientes sobre meseta, es un circuito multiconductor. Este tipo de circuito es parecido al de tomacorriente de uso general, con la diferencia de que tiene varios circuitos en un solo circuito ramal. La norma eléctrica de los circuitos derivados nos indica que nunca un circuito derivado debe partir de un autotransformador, a no ser que el circuito tenga un conductor que esté conectado eléctricamente a un conductor puesto a tierra, de la instalación de suministro del autotransformador. Ok, tenemos formas de llevar a cabo la regulación del Código Eléctrico Nacional. Esto depende mucho de la persona que proyecte o haga la mano de obra de la instalación eléctrica, quien determina en cada caso específico qué requisitos se aplican o cómo complementa su trabajo con otros artículos de la norma. Los conductores de un circuito derivado deben contar con un medio de protección contra sobrecorriente y contra cortocircuito, conectado en serie en el punto donde se origina y se debe identificar con color en su aislamiento de la siguiente manera. El conductor de puesta a tierra puede ser bien verde desnudo o verde con franja amarilla, y el conductor de fase tiene que ser cualquier color diferente a las dos anteriores, tal como muestra la imagen. Los circuitos derivados tienen limitación de tensión según sea su utilización. En las viviendas, todos los enchufes e instalaciones monofásicas de 120 o 240 volts tienen que ser de 15 y 20 amperes, instalados en los cuartos de baños, en las cocheras, parte de las construcciones sin terminar, en exteriores y en galerías, cuando estén a nivel del piso o inferiores con conexiones en tierra. En los edificios que no son viviendas, todos los tomacorrientes e instalaciones monofásicas de 120 o 240 volts también deben ser de 15 y 20 amperes, que se instalen en cuartos de baños, azoteas, cocinas y en exteriores con acceso al público. Deben ofrecer protección con interruptor de circuito y por falla a tierra. En los hogares, los circuitos derivados solo deben suministrar energía a las cargas de esa unidad. Los circuitos derivados para alumbrados, alarmas centrales, señales, comunicaciones u otras necesidades de las áreas no deben conectarse a los equipos que suministren energía a una vivienda individual. Ahora, en las viviendas se deben instalar salidas para tomacorrientes en la cocina, sala de estar, salas, salones, bibliotecas, cuarto de estudio, solario, comedor, recibidor, vestíbulo, biblioteca, terraza, recámara, cuarto de recreo o cualquier habitación similar, de acuerdo a las siguientes disposiciones. Las salidas para tomacorrientes en el piso no deben contarse como parte del número requerido de salida, a menos que estén localizadas a una distancia máxima de 45 centímetros de la pared y deben encontrarse separados a 1.80 metros horizontalmente. En las viviendas se requieren 2 o más circuitos derivados a 20 amperes para salida de tomacorriente, para alimentar aparatos electrodomésticos pequeños, y se permite instalar un circuito derivado de 15 amperes o más para alimentar el refrigerador. En la cocina, cuartos de baño y comedor, los tomacorrientes no se instalan con la cara hacia arriba. En la superficie de trabajo, los tomacorrientes no deben estar a más de 50 centímetros arriba de un mostrador. En el exterior y en el exterior de las casas se debe instalar una salida para el receptáculo. Además, debemos instalar un circuito derivado independiente de 20 amperes para poder alimentar a la salida del receptáculo en el área de la lavandería, y se debe instalar por lo menos una salida de receptáculo en esta área. Esta ha sido mi exposición y la de mis compañeros. Espero que les haya agradado, ingeniero. Esperamos un 10 y muchas gracias.